Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365, a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Apocalipsis capítulo 21, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La meta y la esperanza final de la fe del Nuevo Testamento es un mundo nuevo, transformado y redimido, donde Cristo viva con su pueblo y la justicia habite en santa perfección. Salmo 102, versículos 25 y 26. Isaías 65, versículo 17. Isaías 66, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 27. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Para borrar toda señal de pecado, habrá una destrucción de la tierra, las estrellas y las galaxias. Serán sacudidos el cielo y la tierra. Ageo capítulo 2, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 28. Y se desvanecerán como humo. Isaías capítulo 51, versículo 6. Las estrellas se disolverán. Isaías capítulo 34, versículo 4. Y se destruirán los elementos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 12. La tierra renovada se convertirá en el lugar de habitación de la humanidad y de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 2 al 3. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 5. Todos los redimidos tendrán un cuerpo semejante al de Cristo resucitado, que será visible y tangible, pero imperecedero e inmortal. Romanos capítulo 8, versículo 23, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 56. La Nueva Jerusalén ya existe en el cielo. Gálatas 4, 26. Pronto vendrá a la tierra como la ciudad de Dios esperada por Abraham y todos los fieles, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 16. La nueva tierra será la sede de Dios, quien permanecerá con su pueblo para siempre. Levítico capítulo 26, versículos del 11 al 12. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Zacarías capítulo 8, versículo 8. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Desaparecen para siempre los efectos del pecado, tales como la angustia, el dolor, la infelicidad y la muerte. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24. Isaías 35, versículo 10. Isaías 65, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque las cosas malas del primer cielo y de la primera tierra habrán pasado completamente. Es evidente que los creyentes, aunque recuerdan las cosas dignas de recordar, no recordarán las que les ocasionen angustia. Isaías 65, versículo 17. Dios dice que las bendiciones del nuevo cielo y la nueva tierra
las recibirán los que fielmente perseveren como vencedores de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Los que no venzan el pecado y la impiedad serán arrojados al lago de fuego. Dios menciona varias clases de personas que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. 1. Los cobardes. Son los que temen la desaprobación y las amenazas de las otras personas más de lo que valoran la fidelidad a Cristo y a la verdad de su palabra. Su seguridad y nivel social entre los demás son para ellos más importantes que la fidelidad. Entre los cobardes están los transigentes del pueblo de Dios que abandonan la lucha y no vencen. Marcos capítulo 8, versículo 35. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos del 12 al 13. 2. Los incrédulos. Incluyen antiguos creyentes en Cristo que fueron vencidos por diversos pecados, como los enumerados aquí. Profesar a Cristo y luego vivir en la maldad es una abominación para Dios. 3. Hoy muchas iglesias proclaman que es posible que alguien sea verdadero hijo de Dios y a la vez sea inmoral, mentiroso, adúltero, homosexual o asesino. Los que así creen contradicen estas claras palabras de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Gálatas, capítulo 5, versículo del 10 al 21. Efesios, capítulo 5, versículo del 5 al 7. La desposada, la esposa del Cordero. Esta metáfora de la nueva ciudad significa que el pueblo de Dios vive en ella. Juan emplea lenguaje simbólico para describir la ciudad santa cuya gloria no puede comprender del todo el entendimiento humano. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. 12 puertas. La muralla de la ciudad indica la seguridad que los salvos tienen en la nueva ciudad. Las 12 puertas representan a Israel, versículo 12, y los 12 cimientos representan la iglesia, versículo 14. Esto pone de relieve la ciudad del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El tamaño de la ciudad, 2.200 kilómetros, indica que tendrá suficiente espacio para los creyentes de todos los tiempos. Es un cuadrado. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo donde Dios se encontraba con su pueblo era un cuadrado perfecto. La ciudad entera estará llena de la gloria y la santidad de Dios. La presencia de Dios llenará no solo el templo, sino toda la ciudad. La nueva Jerusalén no abarca toda la nueva tierra, porque la ciudad tiene puertas por las cuales pueden entrar y salir los justos. La nueva Jerusalén tal vez será la capital de la nueva tierra. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.